La verdad es que este niche, ¿no?, de mercado puede manipular cualquier tipo de cosa y es muy, muy difícil de automatizar. Y estábamos a 1100 productos la hora cuando una persona hace 450. Nosotros hicimos un desarrollo durante 3 años de nuestro producto y el cliente nunca pagó esos 3 años de desarrollo. Entonces el cliente lo que necesita es que le resuelvas el sistema entero. Depende de qué tecnología utilices, hay cosas que no ves. Lo negro completamente es imposible de verlo, ¿no? Es incalculable. Esta experiencia es incalculable. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y como sabéis, en este espacio hablamos de innovación, de ingeniería de industria y de emprendimiento. Y hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la robótica aplicada a la logística, con una empresa que ha desarrollado una solución para el procesado de paquetes en los almacenes de empresas de e-commerce. Ilumo Robotics trabaja en la automatización del comercio electrónico y la gran distribución con soluciones robóticas que combinan inteligencia artificial y visión por ordenador. Con un enfoque basado en el modelo de Robot as a Service, Ilumo permite que empresas de prácticamente cualquier tamaño accedan a estas tecnologías, optimizando procesos de bin picking y clasificación de productos. Para contarnos más, tenemos con nosotros a Andrea Inglés, que es CEO y cofundadora de Ilumo Robotics. Y con ella, en este episodio, descubriremos cómo los robots están cambiando el juego, en este caso en el sector de la logística, los desafíos que han enfrentado en su desarrollo como startup y cómo sus innovaciones pueden aplicarse a empresas del sector que buscan aumentar su competitividad. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton-Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton-Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Así que, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Toque de Ingenio. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Oye, pues empezamos por algo sencillo. ¿Qué es Ilumo Robotics? Bueno, hay qué es y qué quiere ser, ¿no? Podemos empezar por qué es. Venga, hazte tú misma la pregunta, como veas. Básicamente lo que vimos con los e-commerce es que nadie tenía las ganas o la locura de meterse en automatizar eso. Porque quiere decir, por ejemplo, nuestro primer cliente, Trading, tiene 3,5 millones de productos y cada mes tienen 30.000 productos más, completamente diferentes. ¿Trading qué vende? Trading vende de todo. Todo, es un marketplace que vende de todo. Exacto. Empezó con deporte, tienen unos 24 o 25 verticales diferentes de todo tipo de deportes. Entonces, todo lo que puedas necesitar en un deporte, por ejemplo, ¿Trading la son ropa... los que están en Girona? Sí, es lo que están, están en Salrà, exacto. Vale. Que tienen también, hay comida, hay ropa después de todas cosas, hay piezas de bici, piezas de cualquier cosa que necesites en el deporte. Y pusieron también otras verticales como DIY, eres bricolaje. Bricolaje, juguetes. Bueno, imagínate coger cualquier tipo de cosa de estas que tiene hasta... Bueno, no tiene el límite de peso, pero al final los flujos de preparación siempre hay como límites que se ponen para las personas, ¿no? Claro. Entonces no van a levantar más de 10 kilos, por ejemplo. Incluso hay una normativa que define lo que pueden levantar, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, la verdad es que este niche, ¿no?, de mercado puede manipular cualquier tipo de cosa y es muy, muy difícil de automatizar porque no sabes lo que va a haber delante. Puede ser de todo tipo de peso, de acondicionamiento, puede ser... ¿lo ves? ¿No lo ves? Puede ser de todo tipo de tamaño. ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Qué significa? Claro. Hay las cámaras, como quizás sabes, depende de qué tecnología utilices, hay cosas que no ves.
lo negro, completamente negro, No lo es ves. imposible de verlo, ¿no? Necesitas una cosa específica y no todas. Claro, no sabes lo que vas a tener en estos productos durante los próximos 5 años que van a pasar por allí. Entonces, esta gran variedad con tantos parámetros desconocidos, eso es lo que intentamos solucionar. Vale. Entonces, ¿qué hacemos en Ilumo, no? Pues lo que hacemos es manipular, hacer beam picking, que se hace en la industria de manera muy normal o bastante normal en los últimos años. Y entonces se tiene que hacer beam picking, o sea, coger un objeto de una caja y ponerla en otro sitio. ¿Beam picking es siempre de una caja? Puede ser una azafata, puede ser en una zona. Una bandeja. En una bandeja. Exacto. En una bandeja. Puede ser una zona limitada y entonces coges una cosa de un sitio y la pones en otra. Vale. El objetivo es coger solo una. Ok, o sea, entonces beam picking es... Tengo un depósito, del tipo que sea, con muchos objetos y tengo que, con un robot, y entiendo visión artificial, seleccionar uno de ellos, el que tú identificas correctamente, y ponerlo en otro sitio. Exactamente. Ese sería el proceso, ¿no? Exacto. Vale, exacto. entonces eso es parte de lo que vosotros Sí. pretendéis resolver. Exacto. Entonces el cliente al final no es un experto, normalmente no es un experto en tecnología. Entonces, en esta tecnología, en automatización, en robótica, en inteligencia artificial. Entonces el cliente lo que necesita es que le resuelvas el sistema entero. Y no solo coger una cosa de un depósito y ponerla en otro sitio, sino al final, pues, que se conecte a sus sistemas de software, del almacén, que su proceso que tienen los almacenes, pues que sea lo más similar a lo que ya era antes, ¿no? Y que al final todo funcione con la productividad que necesitan, mejor normalmente de la que tienen de manera manual, si no les interesa ir más allá, y al final que o mejores la rentabilidad o que estés ahí. Vale, te pregunto algo que tú seguro que sabes y yo intuyo y hay mucha gente que no sabrá. ¿Cómo es el proceso completo desde que están los paquetes en un almacén de un gran e-commerce como Trading o como quien sea, hasta que acaban en el paquete que te acaban llegando a ti a tu casa en el sobre, ¿no? Todo el proceso industrial que hay ahí en el que tú colaboras en una parte en concreto, ¿cómo es? Es decir, yo tengo los grandes almacenes, ¿cómo acceden a coger los productos ahí? Primero hay dos cosas. Primero, el que estás definiendo es uno de los procesos que pasan. El otro es el cross-docking, que es que nunca pasa por los almacenes. O sea, nunca pasa por las estanterías. Entonces, Vale. El proceso más tradicional es en el que tú tienes cosas que te llegan en el almacén, lo pones en las estanterías y de allí cuando se necesitan, se cogen de las estanterías. Una persona va con un carrito si son estanterías de 2 metros, pero puede ir con transportadores, o sea, con máquinas que le suben y les bajan a la altura que necesitan y cogen un montón de cosas a la vez, lo ponen en ese carrito y después lo van a distribuir, ¿no? Entonces, básicamente, esto es cuando ya tienen mucho volumen, ¿vale? Hay muchísimos procesos diferentes, podríamos entrar, pero el que solucionamos es este, ¿no? Entonces, se cogen 1.000, 5.000 pedidos a la vez y entonces esto está en el carrito y este carrito después se distribuye en los pedidos diferentes. ¿Y por qué coge esos 5.000 y no otros diferentes? ¿Porque son los que están en el mismo pasillo? Puede ser en el mismo pasillo, sí, puede ser, se hace por zonas, se puede hacer depende de lo que hayan mejorado su parte lógica de la preparación de pedidos. Puede ser muy complejo o puede ser muy fácil. Puede ser, tengo 10 pedidos, voy a pasar por toda la nave, que es súper grande, y voy a coger los 10 pedidos, voy a perder un montón de tiempo andando. Claro. O lo más optimizado, que es solo me muevo en una estantería, en un pasillo. Y esto es lo que cuando tienes mucho volumen ya puedes hacer, ¿no? Pero si el cliente te ha pedido paquetes de 2 pasillos diferentes, entonces tú pones va a haber pickers, que les llamamos, las personas que cogen el picking, en cada pasillo, y entonces esto va a llegar todo en un mismo sitio y se va a consolidar. Pero en 2 carritos diferentes. En 2 carritos diferentes. Entonces, por ejemplo, hay pocket sorters, que son sistemas que son como cuando pones una prenda en tu armario y la cuelgas, es un colgador de estos, pues es un colgador que tiene como una bolsa. Y entonces estas bolsas están por el almacén y se consolida todos los productos, uno en cada bolsa, arriba, y entonces llega
a la persona que hace el embalaje todo Ah, consolidado. sí, son como unos agrupadores, ¿no? Como son los agrupadores, sí. Después hay otras cosas, otros sistemas. Pero, bueno, es lo más normal. Vale, más entonces, barato. tenemos estanterías llenas de productos, Sí, ¿no? tenemos estanterías. Ahí está mi nueva Fender Stratocaster, pues está ahí esperando que en algún momento la compre, ¿no? Exacto. Junto a un cubo de la basura y 1000 cosas en esas estanterías, ¿no? Exacto. Entonces, ese proceso suele ser manual, los pickers suelen ser manuales. ¿Hay transelevadores que te lo cogen automáticamente y tal? ¿O hay claro, pocos? claro, si vamos más lejos, es que aquí hay un montón de soluciones diferentes en este... Queremos que nos lo expliques todo. Vale, fantástico. Porque hay gente, pues lo podemos hacer de manera manual, que en muchos casos es lo más lógico en tema de inversión, ¿no? Porque estamos diciendo que los e-commerce en particular Sí. no tienen la visibilidad de qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Porque cambia muchísimo, Sí. muchísimo. Hay muchos batches y de repente se acelera y eso, ¿cómo lo haces, no? Entonces, la parte manual tiene esta ventaja de poder... Es más versátil. Exacto. Pero bueno, hay gente que sí que tiene esa visibilidad y que tiene un volumen tan grande que, pues, por ejemplo, Zalando ha hecho una nueva... un almacén logística. hiper mega grande logística en París. Y que yo, cuando hice la visita, creo que tenían vi 200 puestos de movimiento de manipulación de producto. 200. Vale. O sea, imagínate ese sitio, ¿no? Enorme. Bueno, pues hay gente que sí que hace estas inversiones y básicamente se puede hacer con soluciones como Exotec, o sea, son almacenes automáticos en los que lo que hacen es mover cajas, ¿no? Tú tienes las estanterías igual o más o menos igual y tienes los objetos están en cajas. Sí. Entonces los robots móviles van en 3D, se mueven en 3D y cogen la caja y la llevan a un puesto de Los que picking. están enganchadas a las propias estanterías, ¿no? Exacto. Y suben vertical y horizontal y van cogiendo paquetes, sí. ok. Exacto. Entonces hay un puesto de picking y ahí el picking puede ser tanto robótico como manual. Es ambivalente. Vale. Venga, entonces hemos sacado los productos de las cajas de las estanterías y los acabamos metiendo en un carrito. En un carrito. Okay. Y entonces en ese carrito puede haber varias cosas. Lo podemos poner en una cinta transportadora y esta cinta, una vez escaneado el producto, porque tú coges el producto del carrito, lo escaneas, lo etiquetas si es necesario. Normalmente cada uno tiene las empresas tienen un etiquetado como suyo para saber, vale, esto va aquí, porque hay como el mismo producto que podría haber en el almacén, ¿no? Entonces dicen, este va a esta persona, ¿no? Entonces le etiquetas, lo pones en una cinta o lo puedes poner directamente al pocket sorter, que es esta bolsa que está colgada, o puedes poner directamente, hacer el embalaje allí mismo y directamente enviarlo. Depende, hay diversas maneras. Y estoy pensando, en vez de meterlo todo en un carrito y almacenar muchísimos miles de productos en el carrito, si tú lo sacaras directamente de la estantería y lo pusieras en una cinta que recorriera todas las estanterías y acabara en un acumulador, no, a ver, que seguro que alguien lo ha pensado antes que yo, evidentemente, pero ¿no sería más sencillo? ¿No te ahorrarías kilómetros de caminar? Bueno, al final caminas quizás un poquito menos, pero al final tienes una cinta por todos los pasillos. Imagínate que estás hablando ¿de cuánto? De 30.000 metros cuadrados como poquito. Y tienes una cinta ahí en medio y ¿cómo sabes? Las cintas son baratas. Sí. Bueno, en todo caso yo no lo he visto nunca hecho. ¿No has visto eso? No. Oye, robots móviles que siguen a las personas, sí. Por ejemplo, Six River Systems. Sí, hacemos una joint venture. Pero es que Six River Systems, es claro, el problema de esto es que es poco flexible, ¿no? El Six River Systems tiene un sistema que es este carrito es autónomo. Entonces la persona va moviéndose por el pasillo y va pasando de un carrito a otro. Y entonces el carrito pues se mueve, le acompaña y tal. Este tipo de sistemas es más flexible, ¿no? Al final, porque estos almacenes cambian mucho. Se adaptan a lo que el e-commerce en ese momento necesita. Y los e-commerce son muy fluidos. Se tienen que adaptar mucho, ¿no? Y ahora tienen, por ejemplo,
la parte de jardinería, que hay un boom, pues vamos a cambiar y la de jardinería pesa un montón, necesitamos los carritos y tal. Y ahora hay un boom en juguetes. Uy, pero esto es muy grande. Hay como, sí, muchas cosas que pasan en el e-commerce. Vale. Venga, entonces, no hay que hacer una joint venture para ponerle cintas transportadoras Vamos a mirar. todas las estanterías. Supongo que no se podrá por algo, no será óptimo. Pero en cualquier caso acaba en un carrito. Sí. Y ese carrito lo acaba, o bueno, lo puedes poner tú mismo en una cinta, o si no, ese mismo carrito es el que tú podrías manipular ya con tu robot, el que haces el bin picking. Pues muchas personas nos lo preguntan. Hemos hecho estudios, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene como Cdiscount, que tienen estanterías en lo que directamente ya están poniendo los productos por pedidos. En vez de consolidarlo más tarde, directamente tienen estanterías, en vez de un carrito, lo ponen en una estantería con ruedas y ya está. Entonces, claro. Con pequeños módulos individuales. Sí, exacto. Tienen números vale. y allí es un slot, ¿no? Una parte del exacto. carrito y eso es un pedido. Entonces. Y el chico ya te lo separa directamente. Exacto. Entonces, lo que pasa es que hay mucha variedad, ¿no? O sea, cada uno tiene su sistema, no hay sistemas muy. No es nada homogéneo, ¿no? Nada homogéneo. Después lo que hacemos nosotros sí que es tratar directamente con las cajas, ¿no? La gente que lo pone en cajas, eso sí que es mucho más fácil, porque las cajas más o menos van a ser iguales. Al final la forma de una caja es más o menos igual. A veces tiene ángulo recto, a veces ángulo redondo, pero cambia el color, cosa que importa, tiene una importancia en la inteligencia artificial, pero bueno, al final es más homogéneo que una estantería. Pero la caja forma parte del carrito y sacas la caja así, ¿no? Exacto. No tienes que sacar los productos y ponerlos en una caja, ¿no? Exacto. Sacas la caja directamente la caja y ya está. Y en el carrito pones una caja vacía. Exacto. Es eso. Exacto. Te estoy preguntando todo esto porque yo nunca he visto un almacén logístico súper automatizado. Entonces, te hablo de lo que me puedo imaginar que es. Sí, es así. Sacas esa caja y entonces en esa caja es con la que vosotros podéis clasificar los... Ok. Exacto. Vale, venga. Seguimos. Tienes la caja. ¿Qué haces? Bueno, pues entonces esa caja nosotros la hacemos que llegue de un cierto modo para que esté más o menos siempre igual en la misma posición y allí pues la vaciamos lo más rápido posible. Y identificamos cuando nos hemos equivocado. Eso es una parte muy, muy importante. Cuando hemos puesto más de un producto en la cinta al mismo tiempo, eso, imagínate, es un pedido que va a llegar con otra cosa. ¿En la cinta qué significa? ¿De la caja va a la cinta? De la caja va a la cinta. Sí. Vale. Y entonces allí tienes que identificar que solo has puesto un producto, que no hay más de un producto. Pero tú ahí, o sea, el objetivo que hacéis vosotros ya es sacar productos de la caja y agruparlos por pedidos, ¿no? Directamente. No, lo que hacemos es solo vaciar la caja. Solo vaciar la caja. Solo vaciar la caja. Parece fácil, pero no es tan fácil. Vale, solo vaciar la caja. Pero con algún tipo de orden. No. ¿Tampoco? Tampoco. Tenemos un orden nuestro en el sentido de cuál es la forma más rápida de vaciar esa caja. Hacer así. De un producto en un producto. Ya. Claro, y hay cosas que se rompen ahí dentro. Claro. No. Sería genial poder hacer eso. Vale, entonces vosotros lo que hacéis es la solución de coger los productos y ponerlos en la caja. Exacto, en la cinta. En la cinta. Y entonces lo que hacemos también, pues sistemas que la gente de manual lo hace, ¿no? O sea, tienes que en la cinta se escanea el producto. Bueno, primero verificas que no hay más de un producto en ese espacio. Escaneas el producto, le etiquetas y después, cuando lo escaneas, el sistema del almacén... ¿Lo etiquetáis vosotros? Sí. El sistema de almacén te dice, bueno, pues este pedido me tienes que enviarlo en esta cinta y entonces lo desviamos a la cinta que vaya. Puede ser una cinta de embalaje automático, puede ser el pocket sorter, que es el que va a consolidar los productos en un pedido, y si no va a manual, que básicamente manuales hay cosas que se tienen que embalar manualmente antes de empaquetar, enviar. Pero eso significa que al alcance de tu brazo robótico tienes todas las cintas. No, claro. El brazo robótico solo está al principio y después son sistemas automáticos. Que va, un túnel va como en cascada uno tras de otro. Sí, exacto. Ah, vale. O sea, tú sacas
los robots, sacas de la caja los productos, los pones en una cinta. Esa cinta pasa por un túnel de escaneado, después unas etiquetadoras y... Y al final es cuando lo acabas separando. Exacto. Vale, entonces esa es la solución que ofrecéis vosotros, desde sacar de la caja hasta tenerlo separado por cintas según lo que te han dicho. Según donde tengan que ir. Esa es vuestra solución. Esta es ¿Eso es nuestra lo que hace solución. Ilumo? Sí, esto es lo que hace ahora mismo Ilumo. Vale. Vale, guay. Vale. Y entiendo que después de eso hay otro proceso que ya no intervenís vosotros, que es clasificarlo específicamente por pedidos. Bueno, en el que va embalaje automático, simplemente hay una máquina que embolsa y que eso lo etiqueta para enviar y va ya directamente se distribuye después por transporte donde va a ser enviado. Y entonces llega al camión, coge la inmensa pallet Sí. que lleva esto y se lo envía. O sea, está todo automatizado esta parte. Vale. Y después, si va al Pocket Sorter, pues, que es esta bolsa colgada, va a un puesto manual y ahí sí que cogen de los diversos productos de las bolsas y lo ponen en un solo y entonces ahí vuelve a irse para clasificación de productos por transportista y ya está. Y la parte manual, pues hace el embalaje y otra vez lo envía. Vale, pero la que es toda automática, o sea, imaginemos que son que no hay que hacer embalajes especiales, que son productos pequeños, que venga, lo más automático posible, ¿no? Sí. Tú lo has sacado de la caja, lo has puesto en una cinta, lo has escaneado, le has puesto la etiqueta, no sé qué, y acaba en la cinta de transporte que va a productos automatizados de tránsito automatizado, ¿no? Exacto. Eso en algún momento se tiene que acabar clasificando en pedidos. No, porque allí solo van los productos que es un solo producto por pedido. Ah, entonces cada paquete es un pedido. Exacto. Uno a uno. Uno a uno. Ah, no hay. No. Ah, vale. Uno a uno. Si tú has hecho un pedido en Amazon o donde sea y tienes en Decathlon, tienes 4 pedidos, 4 productos, ya no va a esa cinta, sino que va al Sort Pocket. El Pocket Sorter. Pocket Sorter. El Pocket Sorter o hay, según la empresa, tiene sistemas diferentes, pero al final se consolida en algún sitio y allí hay un empaquetaje. Vale. Entonces, cuando tienes en una cinta uno a uno, pues ya se procesa tan. Vale. Vale, ya lo he entendido. No soy tan listo como parezco, ¿eh? Porque me ha costado. Me ha costado. Es un sistema, claro, hay muchos casos, ¿no? Al final, muchos casos. Y habiendo tantos casos, como dices que hay y como tiene toda la pinta de haber, lo tuyo es una guerra. Es una película terrible. Es un diseño de procesos, diseño de interfaces. Sí. Y al final cada cliente tiene un problema específico. Hay gente que quiere abrir, por ejemplo, en una distribuidora de paquetes en París, lo que es postal, lo que quieren es que coja la caja que está cerrada, les llega de un camión cajas de pallets cerradas y quiere que le abra la caja. Bueno, pero la caja no es siempre la misma. Tienen un montón de cosas diferentes y a veces la caja obviamente es de cartón, pues no es siempre la misma dimensión y quieren un proceso de automatización que no dañe los productos al interior. O sea, siempre hay algo diferente. Otro que les pasaba, bueno, las estanterías, que querían que lo cogiera de un sitio en particular. Bueno, cada uno tiene un problema. Y hay veces que ellos mismos no saben los problemas, que esa es la parte más difícil, ¿no? Básicamente, el problema más importante allí es que la gente tiene diferente nivel de información. Y al final, lo único que puedes hacer es hacerlo tú mismo manualmente unas horas. Para enterarte cómo lo hacen, Para enterarte ¿no? de realmente qué es lo que pasa. Hasta hacer de cronómetro, porque nadie sabe realmente las métricas que tienen. Porque hay cosas que solo la persona que está ahí haciéndolo se da cuenta. Entonces, todos son estimaciones. Y normalmente son mejores de lo que son. Vale. Normalmente el resultado es mejor de lo que... Normalmente ellos dicen, por ejemplo, hacen 450. Bueno, pues es muy probable que hagan 300. Y claro, a ti te piden 900. Entonces dices, bueno, a ver, seamos primero realistas, qué es lo que está pasando realmente,
y qué es lo que esta tecnología te puede ayudar y cuánto te cuesta según lo que quieras, ¿no? Porque al final puedes hacer cosas increíbles, pero el coste también puede ser También es increíble. increíble, ¿no? Sí. Porque entiendo que antes de que tú aparezcas, ellos lo que tienen es gente que saca de esas cajas, ¿no? Y lo separan por cintas, y este para el Exacto. especial, y este embalaje automático, y este no sé qué, Sí, y lo van haciendo uno a uno, ¿no? sí, sí, Que es sí, el sí, sí. trabajo más aburrido, soso y del Claro, mundo, ¿no? imagínate, o sea, estos carritos pueden ser de 60 centímetros de alto. O sea, la gente cuando termina de vaciar estos Le carritos duele todo. le duele todo. Y esto estamos hablando en empresas que piensan en el bienestar de las personas, ¿no? Claro. Después hay otras que pues lo que les son un poco más racionales y menos bueno, que lo que más importa es la velocidad. Y hay muchos incentivos en ese sentido. Y entonces son gente que pues Hay incentivos tienen para los para trabajadores los trabajadores. a cambio de procesar más paquetes por minuto, ¿no? Exacto. Eso implica cuanto más velocidad tengas, es mejor para la empresa en el sentido de que una sola persona que la pagas tanto a la hora te va a salir más barata por paquete. Pero al final está habiendo un impacto muy importante de las articulaciones de las personas. O sea, en las muñecas, en el codo, en la... ¿Cómo se llama? Hombro. En el hombro, merci. Y obviamente si te tienes que evocar para abajo para coger los productos, que pueden ser pesados o no, pues hay la espalda también, ¿no? Y todo esto tienes que hacerlo muy rápido y repetitivamente durante todo el rato. Hay procesos también pues, que te piden de hacer este movimiento de derecha a izquierda, eso aún es peor para la espalda. Entonces, hay maneras de optimizar la ergonomía, que se llama, o sea, Claro. cómo se mueve la persona, ¿no? Para que sea lo menos doloroso posible y que puedan hacerlo lo más rápido sin... Pero bueno, siempre cuanto más rápido, pues más impacto para las articulaciones. Y o sea, si pudiéramos decir cuántos e-commerce o potenciales clientes tienes tú en el mercado, ¿cuántos hay que lo sigan haciendo todo a mano y cuánto tienen esto automatizado? ¿Hay mucha gente que sigue haciendo todo a mano? Hay muchísima gente que lo hace todo a mano. O sea, Es que yo, la mayor parte de gente lo hace todo a mano. es que yo cuando veo estos procesos que son con tan poco valor añadido, que es coger esto aquí y ponerlo aquí, que lo hace un humano, me da una mala leche porque pienso, hostia, los humanos estamos para otra cosa, para Claro, pensar, para... yo es lo que pienso. Y O la sea, verdad es que al es de final, allí donde sale la empresa, ¿no? O sea, yo estando, bueno, soy ingeniera aeronáutica, estaba en ¿vale? Francia y tenía que mejorar un proceso de fabricación. Y entonces, bueno, pues yo llegué allí, yo no tenía ningún incentivo en esas personas porque no sé, no era su jefa ni tenía ningún incentivo otro que simplemente, pues, con mi capacidad de motivación. Llegué allí y eran personas que la verdad no tenían... Es eso lo que dices, o sea, solo manipulan, mueven una cosa en otra y nadie le pide nada y ahí se sienten pues que están allí pasando las horas, ¿no? Hasta que lleguen las 5 o las 6, depende de en qué país. Claro. Y la verdad es que para mí, que acababa de salir de la universidad, era como, bueno, era muy ingenua, era como, aquí la gente tiene que trabajar para que se sienta... Que tengan un trabajo, o sea, que se realicen con su trabajo, ¿no? Claro, Que les guste lo que hagan y demás. O sea, es una parte muy importante, ¿no? De una persona, de la felicidad de una persona. Para mí, en todo caso, es muy importante. Entonces, empecé a preguntarles, bueno, pues, ¿cómo pensáis que podemos mejorar este proceso? Y la gente me miraba como, ¿qué me ¿Qué está quieres? ¿Qué diciendo? quieres? Sí, o sea, y bueno, alguien empezó a decir algo y cosas como completamente inconexas, o sea, no tenía ninguna racionalidad detrás ni nada. Y bueno, pues lo empecé a hacer pues cada día. Y al final llegó una persona y me decía, mira Andrea, he testeado esto, estamos mejorando un proceso de infusión de composites, o sea, de materiales compuestos. Pero para el sector aeronáutico, ¿no? Para el sector Entiendo. aeronáutico. Entonces me dijo, sí, porque intenté esto y vi que la velocidad aumentaba y la porosidad disminuía, tal y cual. Y entonces voy a testear lo otro porque creo que vamos a mejorar aún más. Y de repente la gente empezó a manipular, ¿no? Porque al final quizás no se necesitan, o sea, obviamente la formación ayuda a tomar estas decisiones y a testear de manera quizás más rápida, ¿no? Claro. Pero al final son herramientas y manipulando las cosas consigues estas consecuencias y estas causas y empiezas a ver un poco por dónde van las cosas, ¿no?
Y bueno, eso es lo que hicieron y fue increíble de ver esas estrellas en los ojos de las personas, ¿no? De ver personas que nunca se han sentido escuchadas en la empresa y de repente pues darles una herramienta y darles un rol en el que, en el que se sienten pues valorados. Y esa es toda la idea de Ilumo, dar una herramienta. Entonces tú acabas la carrera de aeronáuticas en Francia, ¿no? Empiezas a hacer este trabajo y ves la vía de automatizar determinados procesos. ¿Y cómo acaba eso en un e-commerce? Bueno, claro, yo pensaba solo en aeronáutica al principio, Claro. en industria, ¿no? Entonces empecé a hablar con muchas personas, como en la emprendeduría, ¿no? Siempre pues dices, a ver, ¿qué necesita el cliente? Yo tengo una idea, pero otra cosa es lo que el cliente necesita. ¿Tu idea cero cuál era? Mi idea cero, buah, es que pasé por muchas, ¿eh? Ajá. Pasé por muchas. Tenemos tiempo. Creo que la primera de todas lo que quería era automatizar, bueno, pues el proceso de materiales compuestos. Un robot que hiciera la infusión, que hiciera este tipo de cosas, manipulación de productos, tal y cual. O sea, pero bueno, no era tan fácil, ¿no? Porque, bueno, siempre en mi cabeza siempre ha sido cualquier cosa. Cualquier cosa que sirva pase. Para todo. Exacto. Y bueno, pues he topado con ciertas... Con la realidad, con la ¿no? realidad, La realidad con de la dura técnica. realidad. Sí, básicamente. Y bueno, entonces pasé por asamblaje también, pasé por toda la parte de clasificación de desechos, se llama en español. Sí, sí. Tuvimos, sí, ahí la verdad es que estuvimos a punto de lanzar esto. Teníamos un cliente ya, pero la verdad es que las business economics, o sea, económicamente no salía. No salía. Yo creo que hay startups que lo están haciendo, pero la verdad es que si miras las grandes, pues hay pocas que consigan... O sea, es que es caro y se paga poco al final, por eso, ¿no? Porque los desechos pues no tienen mucho valor. Automatizar la gestión de residuos, ¿no? Sí, exacto. Sí, la clasificación de residuos, ¿no? Cuando tienes una cinta, tienes un montón de cosas allí y tienes que sacar el cartón, el plástico particular, bla, bla, bla. Pues hay robots como estos que lo hacen. Lo que pasa es que, vale, es caro. Esto de Es que la automatización es cara. Sí. Ese es el problema, ¿no? Sí, es caro, pero al final... Y no sirve para todo. Y toda empresa que quieras... Eso sí. Todo producto que quieras hacer como una startup, claro, mirando desde el punto de vista de startup, si haces una empresa normal, orgánica, bueno, pues sacas un producto, lo vendes a tantos y ya está, les haces pagar por lo que realmente cuesta. Pero nosotros nunca hemos hecho esto. Nosotros hicimos un desarrollo durante 3 años de nuestro producto y el cliente nunca pagó esos 3 años de desarrollo. ¡Ah! Claro, claro. ¿Qué dices? Claro, claro. Entonces, o sea, tú estabas desarrollando en casa del cliente tu propia tecnología para luego aplicarlo a... Bueno, desarrollamos antes. El cliente nunca dice que sí antes de que vea que va a ser posible. Entonces, nosotros ya teníamos un demostrador que funcionaba, un prototipo, en escala más pequeña de lo que hemos puesto en trading. Y entonces hacía pues a una velocidad... La verdad es que cuando cerramos trading iba muy, muy rápido. Iba muy, muy rápido en pequeña escala. Y estábamos a 1.100 productos la hora cuando una persona hace 450. Ostras. Mm. ¿Trading fue vuestro primer cliente de implantar esto? Más o menos. La verdad es que fue realmente el segundo. Pero el primero se hundió. Ah, claro. Montasteis el robotito, ¿no? No lo puedo Y pagar. dije... Ojalá. No. No fue para nada, ¿no? Era un e-commerce en Toulouse. Y fue comprado por Le Mousquetaires, que es básicamente el grupo de Intermarché. Y bueno, eso fue en el boom del COVID, en el que todo el mundo compraba jardinería y todo el mundo estaba en casa haciendo sus cosas, o sea, haciendo sus proyectos. Y sus previsiones decían que esto solo hacía que crecer. Y no, después del COVID Claro. la gente pues ya no estaba en casa, ya no tenía los proyectos que quería, ya los había hecho. Y quería ir a comprar a la fue tienda. un bajón. Claro. Y entonces, sí, fueron comprados.
Una O sea, fueron comprados, curiosidad, lo cerraron. una curiosidad mía personal. Has dicho, nosotros nacimos con la idea de ser una startup, ¿no? Si Ujú, podías haber hecho una empresa normal, orgánica, que son tus ujú, palabras. ujú, Em, la solución que me planteas o lo que dices, o ya la industria en sí, ujú. no es muy startupeable, ¿no? Entonces, ya a partir de la idea de que vas a hacer una implantación de robots pensando que esto lo vas a escalar a un por 10 año tras año, Ujú. se me hace raro, ¿no? Entonces, ¿por qué tu idea de decir, no, yo quiero hacer esto como un formato startup? Al final, un formato startup es algo que tiene que ser súper escalable, donde a base de inyectar Ujú, mucho dinero voy a ujú. conseguir esa proyección, Exacto. aunque pierdas pasta por el camino y que te da un poco igual todo, porque el objetivo es llegar a no sé dónde y acabar, A pues, 1100 robots pues instalados. vendiendo Ujú, todo, ¿no? A diferencia de pues una empresa como la nuestra, nosotros hacemos instalaciones robóticas, ujú, no la vuestra en concreto, pero sí de otro tipo, pues me llama un cliente, vamos a verle, ¿usted qué necesita? Pues necesito coger estas botellas y poner, perfecto. Pues ujú, esto es tanto, le pagamos y punto. ujú. ¿Por qué decidiste hacer esa opción más arriesgada también Completamente, que en vez completamente. de un negocio tradicional? Porque la idea no es mala, al final automatizar cualquier cosa creo que tiene futuro. Sí, 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 tiene futuro y ha tenido futuro. No somos los únicos que hemos pensado en eso. Hay empresas que lo han, o sea, la mayor parte en Estados Unidos, Sí. pero que lo han conseguido. Finalmente, exactamente lo que nosotros estamos haciendo lo hizo Kindred AI, y fue vendida por Una mil completo, millonada, ¿no? sí, Vale. creo que eran 200 millones o no sé cuántos. Y estaban empezando. Pero no vale lo que hagan en Estados Unidos. Estados Unidos juegan otra liga. Lo compraron unos europeos, lo ¿Ah, sí? compraron Ocado Technology, que está aquí en Barcelona. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y es la única, se dice que es la única que ha sido exitosa, el único exit que ha ido bien De este de sector. este sector. O sea, picking robótico para cualquier tipo de producto. Pero puede ser que fuera algo muy estándar, muy acotado y solo para un campo en concreto. ¿No? Bueno, ¿Era versátil también? es verdad que tenían sistemas que estaban muy, muy focalizados en la parte de moda, de producto básicamente de ropa, ¿no? Que pesa poco y mide más o menos lo mismo. Exacto, sí. ¿No? Pero lo compró Ocado, que hace Barbacoas. supermercados. Supermercados, sí, Vale. sí. O sea, preparación de todo tipo, de alimentario y no alimentario. O sea, al final se aplica. El problema básicamente que tiene el picking robótico para e-commerce, que lo llamo yo, que es como más fácil, es que son los sistemas mecánicos que van alrededor. Vale. Entonces, Ocado lo compró, tenía mucho sentido porque tiene su sistema mecánico que es siempre igual y que le presenta siempre de la misma manera los productos y ya está. Pero cuando intentas hacer una startup que tiene muchos clientes diferentes y muchos sistemas diferentes, pues allí la parte específica del cliente, pues es la parte difícil de escalar. Cuando dices los productos mecánicos que son similares, yo veo la caja de la que coges los productos. Ujú. Porque a veces no es una caja, a veces es una estantería, a veces te vienen directamente, como dices, ¿no? La caja está vaciada en una cinta y lo que haces es separar en la cinta. Hay esta parte. A veces los productos son más pesados o más diversos o menos diversos. A veces tienes, por ejemplo, el espacio en el que tienes no es siempre el mismo. Puede ser más alargado, muy, muy pequeño, puede ser... Pero ellos encontrarían el mismo problema, ¿no? Los de Ocado. Si Entonces, se lo vendían a, o sea, Zara, pues seguro que procesa sus bueno, camisas de una manera Kindred lo que hizo fue que hizo un sistema mecánico suyo y que eso es lo y que... tienes que meter tus productos Tus ahí y productos punto. allí y punto. Eso es lo que hacemos nosotros. Mm, mm. Cuando intentamos aplicar algo muy diverso tienes que meterte aquí, si no. Exacto. Y entonces lo que pasa con esto es una solución, obviamente, y es por donde se va, ¿no? Al final, Ilumo está yendo para allí. Lo que pasa es que te limitas muchísimo los clientes que vas a poder coger. Claro. Porque, pues, la gente no trabaja todos así, todo el mundo no trabaja así. Algunos son carritos en la que caja no se separa, otros son estanterías y no quieren cambiar de proceso. Entonces, al final, para que una startup funcione, necesitas un mercado
grande, necesitas Claro. muchos clientes. Necesitas también que la parte de ventas sea fácil, ¿no? Porque si es muy compleja, muy larga, pues al final estás ahí metiendo un montón de energía y no te está saliendo la rentabilidad. Al final es una cuestión de conseguir hacer una cosa escalable, como tú dices. Fácil, Claro. escalable. Vale, ¿y cómo lo llevas? Bueno, estamos aquí en medio de un pivot. Estamos en medio, bueno, nos vamos a San Francisco. Bueno, nos fuimos en San Francisco hace unos meses. Vale. Porque, bueno, es básicamente lo más importante al final es la experiencia. Europa, hemos hablado con muchos de los actores, no todos, obviamente, pero es verdad que donde se conoce muy bien nuestro sector es en San Francisco, donde ha habido un montón de startups como la nuestra que han nacido, crecido y algunos exits, otros muertos. Unos exiteados y otros dead. Y entonces allí, bueno, en los últimos viajes he aprendido muchísimo, claro, muchísimo. O sea, hablar con la gente que se ha metido unas cuantas, hostias, no sé si se puede decir en el podcast, fantástico. Con esto, pues te ayuda muchísimo porque te dice, mira, sí, tú quieres que sea así, pero al final la realidad es así, 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 así. Entonces, es difícil de entender, pero un emprendedor se tiene que escuchar el terreno y después vas a encontrar soluciones, ¿no? Y así es lo que en medio Porque de donde tú, estamos. en vuestra misión a San Francisco, ¿qué ibas a ver? ¿Inversores? ¿Ibas a ver a otros emprendedores que te colaboraran? ¿Cuál era tu idea? Pues ¿De la San verdad, Francisco a qué? Bueno, nosotros tenemos inversores en San Francisco, fueron los primeros en realidad. Invirtieron en nosotros cuando con nuestra creación y nos formaron durante meses y meses, nos formaron en todo tipo de cosas, en ventas, en market research, en... Muy bien, no solo pusieron pasta, sino... No. Nos formaron a todos y nos llevan dando soporte desde ese entonces. Tengo un mentor que cada 2 semanas estoy con él al teléfono y me ayuda en todo tipo de cosas. Entonces, bueno, pues vimos allí con nuestro network conseguimos muchas cosas. Conseguí hablar con mentores de nuestro inversor, que, por ejemplo, el ex CEO de Rapid Robotics, que es básicamente, hacen lo mismo que nosotros, solo que tienen más limitaciones, ¿no? Como tú dices, cuando tienes menos variables, cuando las cosas no son tan inmensas, ¿no? Tan infinitas, entonces sí que es más fácil hacerlo. Y bueno, la verdad es que se acercan ahora mismo mucho, mucho a lo que hacemos nosotros. ¿Y fuisteis a verles? O sea, ¿fuisteis a ver a tu competencia? Bueno, mi competencia. Yo no lo considero competencia, pero bueno, me explicó, pues sí, cómo... ¿Cómo lo hacen todo? Cómo lo hacen todo. Qué guay, ¿no? Y con qué realidad tenemos que afrontar y cómo lo hacen ellos. Y yo no lo voy a hacer de la misma manera, pero pues, es incalculable. Esta experiencia es incalculable. Entonces, no solo ellos, sino también clientes potenciales que ya han tenido otros de nuestros competidores que no ha ido bien, hablar con ellos porque no ha ido bien. Estuve en contacto con decenas de proyectos en los que gente como yo ha intentado solventar. Algunos fueron bien, otros fueron mal. La mayor parte mal. ¿Sí? Sí. No puedo divulgar nombres y tal, pero la verdad es que la mayor parte mal. Y entonces, ¿por qué, no? Entonces tienes que entender cuál es el problema. Pues por ejemplo, muy, muy, muy complejo que se necesitaban. Tenían una línea de asamblaje de 10 robots haciendo exactamente lo que hacemos nosotros, haciendo preparación, o sea, cogiendo de un sitio un depósito y poniendo en una caja. Pues la caja con los 10 robots se llenaba completo y entonces eso se enviaba, ¿no? Pues después de meses y meses de un montón de gente trabajando en ello, pues al final la empresa dice, ya no tengo volumen, cerramos. Claro. Entonces, como decías al principio, nosotros lo hacemos como RAS, como Robot as a Service. Entonces, solo cobras por lo que haces. Llevas invertidos 12, 24 meses haciendo esto con alrededor entre 4 y 10 personas, con el material que cuesta una millonada, y al cabo de unos meses funcionando, te cierran la línea. Claro. Eso para mí es un proyecto que no funcionó. Bueno, supongo... Y que no funcionó no de un punto técnico, sino de un punto al final de cliente, ¿no?
que, pues como nos pasó a nosotros al primero, que pues cerró antes de que estuviéramos en producción. Entonces, a veces no es la parte técnica, a veces no es ni el proceso, a veces es que el cliente, que el modelo económico que has cogido y con el cliente con el que vas, pues no es el bueno. Y estoy seguro que eso no se puede plantear en un contrato, de decir, oye, mira, yo esto te lo suscribo durante no sé cuánto tiempo. Y si no, me pagas y si el no, resto. me pagas tanto. Claro, pero después es una cuestión de oportunidad, de lo que la gente te vende y lo que puedes hacer o no. Y decides si vas, si no vas. Nosotros como el primer cliente, pues no teníamos nada de poder. O sea, Claro. y creíamos que con los millones que tenían, pues que no pasaba nada. Que no iba a quebrar esta no iba empresa. a quebrar, claro. A ver, si todo iba genial. Claro. Bueno, pues nunca lo sabes. Vale, entonces hacemos una ruta por San Francisco, te reúnes con un montón de gente y vienes con otras ideas. Buah. La verdad es que, para ser sincera, llegué... Por favor, no me engañes, que estaría feo. Mi último viaje estuve 2 semanas allí y el último día tenía la cabeza que iba a explotar. O sea, tenía toda la parte de Europa que no tenía nadie en particular que gestionase las operaciones, entonces tenía llamadas a las 5 de la mañana para gestionar todo lo que pasaba en Europa. ¿Cuántos sois en la empresa? Somos 8 ahora. 8. Vale. Entonces, gestionando toda la parte de Europa de 5 a las 9 de la mañana y después poniéndome con visitas, con llamadas, con... Bueno, fundraising, al final levantar dinero era el objetivo. Bueno, es el objetivo. Entonces, la verdad es que llegué el último día, que sabía que al día siguiente me iba para aquí otra vez. Eso no hace mucho, hace menos de un mes. Y me explotaba la cabeza, o sea, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione? O sea, me decían procesos de venta complejos y largos, instalaciones mucho más largas, como que, no sé, siempre hay algo específico. Los e-commerce en Estados Unidos no lo hacen ellos mismos, lo hacen siempre en terceros. Entonces, son como clientes muy diferentes, porque los e-commerce aquí en Europa algunos lo hacen ellos mismos, otros lo hacen para terceros. Pero te refieres el que vende y el que procesa son dos empresas. Exacto. A ti te da igual, tú le vendes al que procesa, ¿no? Al que procesa, exacto. Entonces, el cliente no es el mismo. Porque tú, claro, al final sea un sí. e-commerce, el proceso, o sea, que estés manipulando productos de e-commerce te da igual. Sí. Lo que quieres es a quién tengo que hablar para que me firme un contrato y que me dé trabajo. Correcto. Entonces, no es lo mismo vender a un transportista a vender a una persona que tiene valores diferentes que un e-commerce. Un e-commerce, nosotros empezamos por aquí porque básicamente son personas que tienen la innovación en su ADN. Entonces es mucho más fácil empezar por aquí, porque tienen mucho más apetito para la automatización, para la robótica, para la inteligencia artificial. Entonces, en Estados Unidos, pues los e-commerce no lo hacen ellos, lo hacen los third-party logistics, los terceros que le llamamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Bueno, la verdad es que con todo esto que estaba pasando, fue un... Y con tu cabeza hirviendo, ¿no? Y con mi... Cabeza hirviendo. Sí, hirviendo. Dije, bueno, pues vamos a darnos un tiempo para que esto se digiera. Vale. Pero es difícil. O sea, no es una cosa en la que tienes las informaciones. Y tenemos gente allí que está dispuesta a invertir en el humo y todo, o sea, es todo genial. Los sistemas, nuestra tecnología está mejorando, o sea, hay cosas muy, muy buenas. Pero el asunto no es fácil. Entonces, bueno, después de unas semanas ya el pivot ya se dibuja y para ahí que vamos. Pero sí, la verdad es que si tengo que dar un consejo a alguien de emprendimiento, vete, aunque no te quedes allí, vete un mes a San Francisco. O sea, y ve a los meetups, habla con inversores, con founders, con ex-founders, con todo el mundo y aprende. Porque sumérgete en este ecosistema, porque te cambia la vida. Te cambia la vida. Vale, ¿y podemos saber cuál es tu pivot o es secretísimo? No es secretísimo para nada. Aún estoy fase dibujándolo. De maduración. Claro.
Pues básicamente lo que estamos es un poco una variación de lo que habíamos pensado antes. Al principio, no sé si has ya comprado en Leroy Merlin o en IKEA hacerte una cocina, por ejemplo, ¿no? Tienes estos simuladores en los que tú coges piezas de su catálogo y entonces montas tu... Te haces la cocina, ¿no? Y Exacto, te vas... haces tu cocina. Y ellos te dan una especie de consejos de no tienes que haber 40 centímetros de tanto a tanto para que puedas abrir la ventana. Bueno, hay cosas de estas que al final, pues tú sabes, ¿no? Qué es lo necesario, cuáles son las verificaciones necesarias para que esa cocina tenga sentido. Ujú. Y tienes hasta una persona que te aconseja cuando has hecho tu primera simulación, tienes la persona que te aconseja y te dice, mira, esto lo has hecho así, pero vas a tener este problema y tal y cual. Bueno, te ayuda a terminarla. Pues es un poco la misma idea en el que tú tienes, nosotros tenemos un catálogo de sistemas automáticos que te ayudan a solventar cada uno de los pasos que necesitas para que esto funcione. Y bueno, por el momento no vamos a darlo como lo hace Leroy Merlin o IKEA, lo vamos a hacer con ellos, pero sí, la idea es esto, construir con una persona que no es realmente técnica, ¿no? Simplemente conoce el catálogo y cómo ponerlo conjuntamente para poder hacer este diseño específico para el cliente sin que tenga que haber allí un desarrollo y estudio específico. Entonces, esto cubre 80% de los casos. El 20% restante, donde hay cosas muy específicas que no hace aún Ilum o que no tienen un producto específico de esto, entonces, pues hacemos un estudio que se paga y que está tratado por ¿cómo se llama? Bufete una persona como vosotros que hacéis estudio. Sí. Es Sí, sí. ingeniería Una empresa de de esto, una ingeniería. empresa de ingeniería. Entonces, la idea original era esta y ahora básicamente se ha modificado un poco en el sentido vale, y en vez de solo proponer nuestras soluciones que ya hemos testeado, ¿por qué no proponer las de Cualquiera. todo el mundo? Claro, porque al final nuestros sistemas son tenemos poca experiencia, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hay Rapid Robotics que tienen sistemas, hay Physir que tienen sistemas, hay muchísimas ingenierías que ya han hecho sistemas. Proponer esto todo en un marketplace con nosotros. O sea, te vas a convertir como una especie de integrador de soluciones Ya lo soy, logísticas, en ¿no? realidad. Sí, claro, ya lo soy. Pero paquetizado, Ujú, ¿no? exacto. Porque entiendo que... Con todo el objetivo de hacer la parte de picking de e-commerce al final. Vale, y las variantes, ¿cuáles? Que el tío venda barbacoas o venda ropa, eso para ti va a ser un producto diferente. Claro. Entonces, vas a hacer como, yo qué sé, pues como un funnel, ¿no? Vas a decir, vale, ¿usted qué vende? Vendo esto, esto y esto, ¿vale? ¿Con qué flujo, con qué cadencia, con qué producción? ¿O qué? Y vas a ir bajando y al final vas a acabar con esta solución. Y eso luego... Es un poquito diferente, ¿no? Porque al final la parte del espacio es muy importante. Entonces tienen que diseñar el espacio, ¿no? Dices, vale, pues yo tengo, hazme el plano. Tú cuando empiezas con el Merlin o IKEA, haces el plano y dices, vale, pues tengo esta pared, esta pared, esta pared, esta pared. Y entonces tú sabes que tienes una puerta por aquí, que tienes la salida por allí. Y entonces tenías que poner... el layout. Exacto. Tienes que poner cada parte que funcione, ¿no? En el sistema. Y empiezas por ahí Empiezas por y ahí. dices, vale, y entonces pues yo te recomiendo poner pues este robot o un Fanu con Kuka o un Claro, Cobot pones o un robot allí y entonces dices, vale, pues como ha puesto aquí, pues tienes que poner uno más grande porque si no, no llega. O uno más pequeño porque si no, no cabe. O esto no funciona. Entonces, bueno, pues eso es, o continúas jugando con ello o se lo pasas a una persona específica. Y la integración con el ERP es así que es la vuestra, ¿no? Es la que es. Vuestra Sí, solución, sí, ¿no? es la que es. Bueno, hacemos esa integración por cada cliente, al final no se puede pasar. Tampoco No se puedes puede evitar. pasar. También ha de ser una a una, ¿no? No hay un. No te puedes conectar a existe. una API que le des. ¿No? Ojalá. Tampoco. Mm, mm. Está poniendo difícil, ¿eh? Sí, es que es difícil. Es difícil. Sí, sí. Vale, y el sistema de visión artificial, ese sí lo ponéis vosotros. Sí. Ese sí, ese es el O sea, los robots solo hacemos una lista en particular que al final cubre todos
las necesidades. Tenemos 3 robots diferentes de diversas dimensiones y esto cubre. Entonces son nuestro robot con nuestra cámara, cámaras. La mano también del robot es específica, no es esta es con la que empezamos. Con la que hicimos 1100 píxeles a hora es este robot. Y después hay... ¿Y qué has dicho? ¿La nueva cuál es? ¿Qué es? Bueno, hay muchas ventosas. Claro. Esto solo hay una y en nuestra hay muchas y hay otros sistemas para el gripper que llama la mano del robot. Claro, claro. Y después, ¿qué hay más? Bueno, hay toda la parte de seguridad y tal, pero bueno. Vale, muy bien. Y entonces, ¿cómo vas a hacer esa transición de lo que tienes ahora a lo que pretendes hacer? Porque tú ahora tienes que seguir dando servicio a los clientes que tienes, ¿no? Básicamente es una cuestión de contratos de... lo hablamos justo antes, partnerships en inglés, partenariado. Sí, no sé cómo se... Sí, partenariado, aunque suena raro. Suena raro, siempre lo Sí. decimos en inglés. Bueno, yo siempre lo digo en inglés. Entonces al final es una cuestión de ayuda, de hacer... Si yo gano, todo el mundo gana en mi cadena de valor y entonces... Y una pregunta, si... ¿No te podrías súper especializar en un campo concreto y decir, mira, yo solo me voy a dedicar al e-commerce de ropa, punto? O al e-commerce de, no sé, esto, punto. Entonces, Sí. ¿cuántos clientes hay de esos? ¿Tantos? Pues me dedico a tantos y ya está. Sí, hay startups que lo han hecho y bueno... Y a unos les ha ido bien y a otros no. La mayor parte mal, sí. La mayor parte mal. Nosotros... Es que es un sistema muy competitivo y en el que la velocidad es muy importante y entonces la velocidad la ganas porque estás muy bien integrado. Entonces a la que ya no estás tan bien integrado, pues ya no tienes la productividad, ya no tienes la rentabilidad. Es complejo. ¿Es normal que tú le saques el doble de velocidad con un robot que un operario haciendo la mano? De todas las integraciones que habéis hecho. Pues me parece complicado, ¿eh? Es que a mano va muy rápido. Sí, pero al final es lo que necesitas para que el proyecto funcione. Si no consigues... Bueno, pero puede ser que técnicamente no te salga. Al final, al final, ¿por qué conseguimos ir más rápido? Es porque el robot hace 1/3 de lo que hace la persona. Y después los sistemas automáticos terminan de hacer lo que la persona hace. Por eso vamos tan rápido. Claro, el robot solo coge y lo luego... haces en paralelo. Vale. El robot coge la persona, coge un montón de cosas y va haciendo una a una y después etiqueta y tal, escanea, etiqueta, lo pone. Claro, es mucho más lento que solo el robot que va poniendo y sacando. A mí me pasó una cosa que te lo voy a explicar. No tiene nada que ver con el sector en concreto, pero sí con la decisión. Que fue precisamente con Proton Go, que aprovecho para decirte que Proton Go es el patrocinador de nuestro podcast. Y Proton Go al final es una plataforma de fabricación online de prototipos. Antes te he enseñado nuestro taller de mecanizado, que está todo automatizado. Vale. Y ese taller yo decidí vender los servicios de fabricación de piezas online. Y a diferencia de cualquier otro taller de mecanizado que te puedas encontrar, yo quise vender algo que estuviera paquetizado. Es decir, mira, yo vendo esta tecnología, este material y este acabado. Y con esta tecnología, este material y este acabado yo lo voy a hacer de puta madre. Ahora, no me pidas... No, es que yo en realidad quiero que el acabado, en vez de ser, yo sé, el anodizado, en vez de negro, lo quiero dorado. Pues mira, yo dorado no hago, porque para mi proceso está súper optimizado esto y lo voy a hacer muy bien. Si no te puedo cubrir tu necesidad, pues lo siento mucho, pero entonces sí que te tienes que ir a alguien pues que te lo haga custom made, ¿no? Pero yo no te lo puedo hacer. Y eso fue precisamente lo que nos hizo poder escalar, no infinito, pero sí crecer mucho. Bueno, Proton Go vende en todo el mundo y no tenemos muchos problemas de nada. Al final, pues mira, tú me pides las piezas por internet, nosotros te las fabricamos, pero tú te tienes que ceñir a lo que te estoy pidiendo. Inicialmente hicimos un modelo, dijéramos, abierto, donde yo me adapto a tus necesidades y no te voy a decir que era un caos, pero era complicado. Y la decisión fue, yo voy a paquetizarme, yo te ofrezco esto. Si esto te sirve de puta madre, si no, pues no me sirves como cliente ni yo a ti como proveedor. Sí, yo creo que al final vamos a encontrar un caso en el que eso sea
factible para la mayor parte, ¿no? Y digamos que ya hay casos específicos que vemos bien, la inducción básicamente, pues ponerlo en cinta, ¿no? Lo que hacemos con Claro. Threading es lo que es más fácil de integración y lo que es más fácil para todo. Pero bueno, al final aún así vemos, sí. Los de logística, los que trabajan en logística, es que todo es específico. Todo es diferente uno a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno de nuestros competidores, No Magic, que lo ha visto claro. Y a ver, quizás es ellos los que tienen razón, pero lo que hacen es hacer solo para un tipo en particular de almacenes automáticos. Entonces siempre es igual. Se quedan con mucho menos mercado, pero... Muchísimo menos mercado, pero es siempre el mismo setup. Y sota caballo rey. Y exacto. Pero, por ejemplo, te quedas limitado por esos sistemas, ¿no? Te quedas limitado, seguro. En velocidad, por ejemplo. Entonces, claro, como estás limitado en velocidad, no van a llegar nunca a las velocidades que llamamos nosotros. 1100 paquetes, ¿por qué? 1100 paquetes por hora. Y un humano procesa la mitad. Mm. Oye, y hablando de filosofía robótica, ¿cómo crees que intervendrán en el sector cuando entren en escena los robots humanoides? Pues yo te decía qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser, ¿no? ¿Vale? Y justamente esta parte que estamos haciendo es el primer paso en ir para allí. Yo creo que la robótica va a ser un catálogo de soluciones. Una es el robot, el brazo robótico como lo entendemos nosotros y lo que hacemos ahora. El otro son las manos robóticas como Shadow Hands, que básicamente te dan la dexteridad y la manipulación necesaria para buscar dentro de cajas, por ejemplo, en caso de la logística. Nos hemos encontrado con varios clientes potenciales que justamente necesitan esto, que en una caja, por ejemplo, en los retornos, ¿no? Tú retornas una ropa y una pieza de ropa, y esto cómo van a poder almacenar tantas unidades que la temporada ya pasa y esto ya solo tienen una. Entonces no vas a coger una caja y poner una. Entonces la gente pues lo que hace es ponerla pues 10 productos en una caja y unidades diferentes. Esto también ayuda, por ejemplo, a los pickers manuales porque así no se equivocan. No van a coger... porque saben que buscan una en particular y son muy diferentes unos productos de otros, por ejemplo. Se utiliza en el picking de esa manera. Pero bueno, entonces necesitas manipular mucho mejor que solo con una ventosa, porque una ventosa puede coger lo que se ve, pero no lo que no se ve. Lo que está debajo no vas a poder buscarlos. Entonces, ya se han visto casos de uso en los que, y la tecnología necesaria con ChatGPT para robots, Sí. en los que dices, cógeme los jeans azules de esta caja. Claro. Entonces vas a buscarlos. Eso es fácil, decir los jeans azules. Vale, pero tienes que poder ir a buscar. Entonces, si tienes que vaciar toda la caja para volver a rellenarla, eso no tiene ningún sentido en tema de productividad, ¿no? Entonces, la segunda etapa son las manos. Y la tercera, para mí, un humanoide, ¿cuáles son los sistemas básicos? Son las cámaras. Esto lo tenemos y somos muy buenos en ello. Tienes la parte del brazo, ¿no? Cómo mueves el brazo y todo esto. Esto lo tenemos. Hay las manos, que es el siguiente paso que nos falta. Y después te mueves, ¿no? Te mueves en el espacio no solo como el brazo, sino como un robot móvil. Entonces, hay gente que está trabajando en humanoides bípedos. Hay otros que parece que quizás tienen más piernas que dos, pero bueno, en todo caso, Sí. Hay otros también que van más para un robot móvil simplemente, que quizás puede superar ciertos obstáculos. Y bueno, al final pues tenés todas las tecnologías necesarias para hacer un humanoide. Entonces yo creo que los diferentes casos de uso piden diversos productos diferentes, ¿no? ¿Qué va a ser para mí? Los robots humanoides están muy bien para poder hacer casos de uso en los que están como los cobots, ¿no? Que están en cohabitaje con personas. Entonces tienen las mismas limitaciones que los cobots tienen,
que es que tú tienes que poder tener velocidades e inercias que sean compatibles con cohabitar con personas. Entonces no puedes ir 3 No, pues es veces muy más rápido. rápido que una persona cuando tienes una persona al lado, porque le vas a hacer daño. Si esa persona decide de acercarse a ti, de tocar el robot, entonces le vas a hacer daño. Entonces no puedes ir tan rápido como podría un brazo robótico y no puedes levantar o mover cosas muy, muy pesadas si estás cerca de una persona. Entonces, estas cosas para mí van a ser dominio de los brazos robóticos. Entonces, y no de los ¿Ah, humanoides. sí? Ah, mira, nunca lo había pensado así, ¿eh? Esa es mi visión. Entonces, para mí, siempre hay este catálogo. O sea, el brazo robótico no va a desaparecer, va a especializarse en lo que se puede hacer en relación. Por ejemplo, cuando los cobots llegaron, los brazos robóticos no desaparecieron, los industriales, no desaparecieron. Simplemente no hicieron cosas que los cobots podían hacer. Cuando llegaron los cobots no desaparecieron los industriales, no. Pero lo que pasa es que los robots industriales clásicos Clásicos. tienen muchas funciones, pero suelen ser poco versátiles, ¿no? Es siempre mover una carga de un punto al otro, o soldar, o hacer cosas de esas. O ensamblaje. Sí, o ensamblaje. Y lo de los humanoides, yo lo que nunca he tenido la posibilidad de ver cómo se van a programar o cómo funcionan, no lo sé, evidentemente. Pero la gracia que le he visto yo siempre es la versatilidad que yo me imagino que se le puede acabar dotando. Y claro, que tú ahora tengas un robot pues manipulando, poniendo piezas de aquí a ahí, y mañana le digas, no, mira, en vez de hacer eso, ahora te vas a poner a pintar, coges una brocha y pintas. Hostia, eso hacerlo con un industrial es una locura. Y con un cobot, que es más fácil de programar, tampoco es tan Al final trivial, ¿no? la programación, el software es diferente del material, ¿no? Para mí el material es bueno, que sea una mesa, una silla, al final pues es lo que es, ¿no? El material. Y después es lo que le haces, tú le programas esta mesa para ser táctil y que se dé a un ordenador, ¿no? Y al final el software que le pongas dentro, que sea una silla o una mesa, pues será lo mismo potencialmente. O sea, yo no creo que los humanoides, desde el punto de vista tecnológico, puedan hacer cosas que los otros no puedan hacer. Yo creo simplemente que es una cuestión de flexibilidad. De que básicamente cuando tienes una humanoide, pues como dices, pues no está fijo en un sitio. Es mucho más fácil moverlo. Puede hacer todo tipo de cosas como un humano puede hacer. Y entonces es esa la gracia, ¿no? Del humanoide. Pero Vale. que no va a ir más allá de lo que una persona hace. Hombre, más allá no. Más allá no. Irá al menos al mismo... Bueno, en el mejor de los casos podría llegar al mismo sitio, ¿no? Exacto. A tener bueno, los sensores que son nuestros ojos y los actuadores que son nuestros brazos. Más allá no va a ir, ¿no? Lo que sí que irá probablemente a la misma velocidad, como mucho irá a la velocidad de un humano. Nunca va a poder ir más rápido. Entonces, si lo encierras, sí. Si lo encierras, podría ir más rápido. Sí, pero si entonces, lo encierras, ¿cuál es pero la... entonces pierde... Claro. Entonces, ¿cuál es la idea de por qué no tener simplemente algo fijo allí? ¿Algo fijo o algo simplemente... El humanoide, la gracia, ¿no? Es que interactúa de la misma manera con una persona. Entonces, que se mueve. Bueno, Entonces, pero tú misma lo has dicho, buscar en una caja. Un robot industrial, buscar en una caja, joder, es lento. No es muy fácil decir, oye, mira, dame la caja de abajo, la que tiene la etiqueta. Eso no es muy fácil. las manos. Claro. Puedes tener un brazo robótico con manos. No tienes por qué tener un humanoide. ¿Puedes tener un brazo robótico? Sí, puedes tener... Bueno, tendrías que tener dos. O sacar todos los productos, ¿no? O si quieres rebuscar, tendrías que tener dos brazos. Dos manos. Eso se hace mucho. Claro, no tienes por qué desplazar. No tienes por qué desplazar el sistema. Vale. Pero bueno, después también hay una cuestión de escala, ¿no? O sea, estamos hablando que los humanoides, los precios están explotando. O sea, un humanoide hace un año costaba unos 80.000 euros, creo, no sé si eran dólares o euros, en China. Elon Musk estaba diciendo que él lo iba a hacer por 20.000 o 30.000 dólares. 25 y 30. Sí. Venga, bueno, pon que sea mentira y sean 50. Exacto. ¿Vale? Que es lo que está haciendo ahora. Bueno, pero 50 es súper amortizable, ¿eh?
Pero esto es el básico. Después, Lo que no claro, sé, lo que no sé tienes es lo que toda se la puede. programación, Claro, lo que no sé es lo que se tienes, puede llegar a hacer. claro, todos los sensores que vas a tener que poner de más, específicos, todo lo que va a ser de más. Entonces, ahora mismo no está suficientemente probado, no tiene la experiencia ni el desarrollo necesario para que sea útil. Pero yo creo que en muy pocos años lo vamos a tener por todos lados. De hecho, yo creo que se creará un nuevo formato de empresas que ahora no existen, Ujú. que serán integradores de robots humanoides. Porque las fábricas no saben hacerlo. Entonces habrá pues empresas pues, como la nuestra o como la vuestra o nuevas que se crearán y dirán, mira, ¿usted qué procesos tiene? Ah, pues mire, yo tengo una fábrica que hace no sé qué y pues venga, pues yo le traigo aquí a no sé cuántos robots y se los integro, los programo y les hago el Bueno, mantenimiento y... como pasa con los robots de... ¿Cómo se llaman los robots de surveillance? De vigilancia. De vigilancia, como son como... Los perritos. Los spots, sí, exacto. Ujú. Hay un montón de gente que integra eso. Sí. Ujú. Sí, sí. De hecho, aquí en Yo Barcelona, creo que justamente en los Barcelona tenemos un humanoides... fabricante de... No me acuerdo el nombre, pero... Sí. Y, bueno, la verdad es que cada vez veo más de esos, más sistemas similares. Pues muy bien. Oye, muy interesante la charlita sobre el futuro de los robots. Iremos viéndolo a ver si realmente Iremos es así. viendo. De hecho, hace no mucho grabamos un vídeo que analizaba Ujú. 5 o 6 robots humanoides con sus diferentes capacidades, pesos, cargas, velocidades que podían coger. Aún no lo hemos publicado, pero lo publicaremos en breve. Y yo que más o menos he ido siguiendo esta evolución, cuando yo mismo estaba haciendo el guión y estaba viendo los robots, decía, ostras, es que les quedan 4 días para estar haciendo millones de cosas. Es una cuestión de rentabilidad, es una cuestión de arreglar los problemas de mantenimiento, los costes de mantenimiento y que realmente haya casos de uso en los que sea rentable. Al final es lo mismo que con los Picking Robotics para e-commerce. O sea, el problema más importante, aunque la tecnología esté allí, son los costes y la rentabilidad. Claro, la amortización de lo... Claro, porque los early adopters, la gente que le da gracia tener un robot humanoide, seguro que ya lo vamos a tener en unos meses. Pero de aquí a que sea para todo el mundo... Yo a la que pueda lo compro. Aunque sea solo para dar los buenos días por la mañana. Exacto. Y habrá, pues, algunos, ¿no? Pero que serán los aficionados a la innovación. A que esto esté por todos lados, yo creo que les quedan unos años. Bueno, Pero lo bueno. veremos. Pronto. Escucha, Andrea, ha llegado tu momento de éxito, ¿eh? Sin miedo a la gloria. Es la última pregunta del podcast que me tienes que explicar cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Ay, profesional, no en la emprendeduría. Bueno, me serviría. O sea, sí. Bueno, ahora me tienes entre dos que no sabría... Explícame las dos. Mira, mi primera gran cagada fue una muy personal, en realidad. ¿Vale? Yo estaba trabajando en esta empresa de aeronáutica en Francia. La de Composites. Sí, exacto. Era una ingeniería y yo era jefe de proyectos y hacía de todo tipo de cosas. Y bueno, pues le llevé la contraria a mi jefe. Vale. A mí me pasa cada día. Sí. Y mira, ahí están. No, yo no los veo muy preocupados, ¿eh? Pero no tuve el tacto que hubiera tenido que tener. Ellos tampoco. Ya. Bueno, pues yo era la única ingeniera, además novata, que llegaba a la empresa y que le dijo al jefe que sus cálculos estaban mal de estructura no eran buenos. Y no se lo tomó muy bien. Porque yo creo que como le tocó un poco la fibra de que yo utilizaba unas herramientas, estaba utilizando elementos finitos para hacer los cálculos y él con sus fórmulas clásicas pues no llegaba al mismo resultado, ¿no? Estamos hablando de los armónicos de una estructura, bueno, cosas difíciles y complejas y no llegamos a la misma y resulta que yo tenía razón y no fue muy bien. Y no le sentó muy bien. No. Entonces, la verdad es que no parecía así como una cagada muy, muy grande, pero esto llevó a que yo dejara la empresa más tarde
¿Dejaras o fuiste invitada a abandonarla? No. Yo, la verdad es que ellos me querían mantener y la verdad era mi trabajo para mí, el perfecto trabajo. Ajá. Para mí. Porque tocaba todo, me lo pasaba genial, aprendía un montón, estaba en directo en contacto con los clientes, proveedores. Bueno, era genial. Ujú. Pero bueno, esto llevó, ¿no? a una situación en la que yo no estaba cómoda y quería ir a más y bueno. Entonces, yo aprendí de eso porque al final yo creo que todas las cagadas, lo más interesante es lo que aprendes de Sí. ellas, que estaba muy poco madura en cómo, en la parte más emocional, ¿no? El trato Emocional con en las el trabajo, personas. Exacto. En cómo ver las personas, qué es lo que necesitan, cómo interactuar con ellas, qué es lo que tú estás viviendo mismo y por qué tienes esas ganas de decir, no es que yo tengo razón. Pues la verdad es que tú tengas razón, pues a veces no tiene ningún interés, ¿no? En el sentido en el que... Claro, puedes tener razón, pero no ser del todo productivo. Exacto. Que se manifieste que tienes razón, ¿no? Exacto. Que quizás que él tuviera razón hubiera salido mucho mejor y todo el mundo hubiera sido mucho más contento de la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo tratar estas cosas, pues yo aprendí que, bueno, no tenía ni idea de eso, bueno, acaba de salir de la universidad. Claro. Y en los últimos años, bueno, pues ha sido mi objetivo de mejorar en ello. Muy bien. ¿Me quieres explicar la otra? Bueno, la otra yo creo que le he hablado ya un poco. Es básicamente el dinero. Ah. Sí, lo sé. No sé, yo creo que hay una parte de sentir que aún no había hecho mis pruebas y tal, ¿no? Pero pedí demasiado poco dinero cuando hice mi última ronda. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y bueno, es normal aquí en Europa, especialmente aquí en España, donde las rondas son mucho más pequeñas que en otros sitios. Lo que pasa es que esto ha impactado completamente en nuestro crecimiento, en nuestras capacidades de hacer y en el estrés que se pone en el equipo, ¿no? Porque al final los objetivos son los mismos y que tengas 1 millón o 10 millones, pues cambia muchísimo para la empresa. Pero al final los objetivos son los mismos porque estás en otra etapa y entonces en esta etapa tienes que haber crecido tanto, tienes que haber hecho tanto. Entonces, sí, yo creo que allí fue bueno, muy, muy importante. Y la única manera, yo creo, ¿no? Después de haber vivido esto y después de haber testeado por toda Europa, la única manera era Estados Unidos. Irse a San Francisco. La única manera de aprenderlo. La manera de haber obtenido más dinero. Porque cuando dices obtuviste poco dinero, ¿eran inversores europeos o sí, ya europeos. era el de San Francisco? Europeos. Bueno, el de San Francisco fue el primero, pero lo que hace él es poner es un angel al final, ¿no? Funciona como un angel. Te forma y te conecta y te hace aprender, pero al final no va a poner 3 millones ni 10 millones. Entonces, te permite de llegar allí. Pero ellos nos dijeron muy, muy claro, tienes que estar aquí. Tienes que estar en San Francisco. Y bueno, por cuestiones personales de mi co-founder no nos fuimos. Y bueno, yo creo que habríamos crecido mucho más rápido y estaremos en otro nivel completo si hubiéramos estado allí que estando aquí. Bueno. Así que bueno, es una decisión. Tampoco lo sabrás, ¿eh? No, para nada. No podrás saberlo. Bueno. Bueno, final, está bien. De todo se aprende. Esta no la teníamos, ¿eh? ¿No? Como cagada, ¿no? ¿En serio? No, mira que tenemos una lista, ¿eh? Pero esta no. Esta, no, o sea, lo de haber pedido poco dinero no me suena. Nunca lo bueno. No, me suena más lo de sobrevalorar el valor de la empresa. Sobrevalorar. Claro. ¿Cuánto vale tu empresa? 100 millones. Pero a ver, tío, si tienes un PowerPoint, ¿qué me estás contando? Eso es más habitual, ¿no? Pero infravalorarla. Infravalorar, las chicas lo hacemos bastante. ¿Ah, sí? O sea, las emprendedoras. ¿Es de género? Buah, yo veo chicas interesadas en hacer emprendimiento y ves a los chicos y no tienen nada que ver. O sea, lo primero que les digo es, a ver, tú eres tan capaz como la persona que tienes al lado. Claro. ¿Por qué tú te estás vendiendo así cuando la otra persona está echando humos de lo guay y genial que es? ¿Sí? Uf. O sea, los hombres tenemos más ego. Yo creo que es una cuestión de que les hemos enseñado a los chicos que pueden con todo. Que puedan con todo. Y vosotras no. Y nosotras,
Bueno, la mayor parte no. Yo creo que soy de las pocas que siempre ha escuchado a su alrededor. Tú puedes Claro. conquistar lo que sea. Pero la mayor parte de chicas no. Bueno. Bueno, Oye, Andrea, muchísimas gracias. gracias a ti. Ha sido un placer. Tengo un regalito para ti. ¡Wow! Son unos auriculares inalámbricos Genial. que nos ofrece nuestro patrocinador Proton Go a todos nuestros invitados. Y como te he dicho antes, muchas gracias por venir. Iremos viendo el futuro de la evolución de la robótica, en concreto aplicado al sector de la logística. Te deseo que te vaya todo muy bien y ya nos iremos viendo. Muchas gracias, Edgar. Venga, saludos y a todos vosotros. Hasta el próximo episodio. Chao.